La ruleta rusa es un juego extremo en el que los participantes arriesgan la vida al disparar un arma cargada contra su propia cabeza o la de algún otro jugador. Desde una perspectiva probabilística, se puede analizar la probabilidad y los riesgos involucrados en este juego, principalmente para mostrar conceptos de independencia en la teoría de la probabilidad. Recalco, este juego es altamente peligroso y no recomiendo su práctica, únicamente su teoría. Bueno, veamos el experimento de la ruleta rusa. Vamos a suponer que tenemos un revólver cuyo tambor tiene una capacidad de 6 cartuchos. Y nos preguntamos, ¿hay una diferencia si nos disparamos de primeros, de segundos, de terceros o de últimos? En referencia a la probabilidad de sobrevivir. Queremos saber cuál es el mejor puesto que hay de entre los 6 para que si nos toca dispararnos con el arma, tengamos una mejor probabilidad de sobrevivir. En ese sentido vamos a tener 2 eventos. El arma se dispara y acierta, es decir, no sobrevivimos. O por el contrario, el arma se dispara y falla, es decir, sobrevivimos. Y miren que este juego es un poco contraintuitivo y un poco tramposo. Porque en la independencia ya hemos visto teorías de la independencia y que un suceso no puede interferir en la probabilidad de otro y demás. Pero en la independencia llevada a la práctica es un poco tramposa. Vean lo siguiente. La probabilidad de disparar en el primer tiro y acertar es un sexto. Cuando nosotros realizamos el segundo tiro, quiere decir que ya utilizamos la primera recámara del tambor. Es decir, que solo quedan 5 disponibles, dando una probabilidad de 0.2. Cuando nosotros disparamos la tercera vez, solo quedan 4 recámaras. Entonces la probabilidad de disparar y acertar, es decir, de no sobrevivir, es de 0.25. Si vemos la tendencia, cada tiro que hacemos que nos acerca al sexto tiro, nos da una probabilidad más cercana a 1, siendo la sexta posición la peor posición de todas, claro. Pero ¿qué pasa con ese ejemplo? Que solamente estamos viendo la probabilidad de disparar y acertar. No estamos considerando la probabilidad de sobrevivir. Miren, si disparamos de primeros, disparar y acertar es un sexto. Pero la probabilidad de sobrevivir es 5 sextos. El segundo disparo es un quinto, pero la probabilidad de sobrevivir son 4 quintos. El tercer disparo, disparar y acertar, es un cuarto, pero disparar y sobrevivir son 3 cuartos. Entonces, ¿qué pasa con el último, con el sexto? La probabilidad de disparar y acertar es de 1, o sea que va a morir de fijo, y la probabilidad de sobrevivir es prácticamente 0, es nula. Pero vean qué curioso, porque nosotros hemos mencionado que en eventos que son independientes, la probabilidad de que suceda A y B y C y D y todos los que queramos es igual al producto de la multiplicación de las probabilidades individuales. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros contamos a partir del segundo disparo? Disparamos la segunda vez, dado que sobrevivió el primero. Es decir, un quinto por 5 sextos. 5 por 1, 5. 6 por 5, 30. La probabilidad de disparar en el segundo tiro, dado que sobre el primero, es 5 sobre 30. 0.1667. Pero ¿cuál es la probabilidad de disparar en el tercero, dado que ya sobrevivió el primero y el segundo? 20 sobre 120. Otra vez 0.1667. Para la sexta persona, ¿cuál es la probabilidad de disparar y acertar el sexto disparo,
dado que ya sobrevivió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Cuando los multiplicamos 1/1 por toda la probabilidad de sobrevivir desde el primero hasta el quinto, nos va a dar también 0.1667. Entonces pongan mucha atención, porque la independencia de los disparos depende de las circunstancias específicas del experimento y de lo que se esté tomando en consideración. Vean que la primera vez que estamos disparando, parece que los disparos no son independientes, porque el primer disparo influye en la probabilidad del segundo, y el segundo influye en la probabilidad del tercero, y el cuarto y el quinto influyen en la probabilidad del sexto. Van en cadena porque se están gastando las recámaras del revólver. Pero en el momento en que nosotros consideramos la probabilidad de sobrevivir, es cuando podemos evidenciar que cada disparo es independiente del anterior. Entonces, si consideramos nosotros para el experimento disparar, dado que el anterior ya sobrevivió, no importa en qué posición estemos, siempre la probabilidad del disparo va a ser la misma. Mientras que si no consideramos la probabilidad de sobrevivir y solamente vemos la acción de disparar, el disparo no es independiente. El disparo no es independiente porque depende del disparo anterior. Pero disparar, dado que se sobrevivió en el anterior, eso sí es independiente. Entonces, la probabilidad de acertar el disparo, dado que ya han fallado otros, sí es independiente, mientras que solo los disparos no son independientes. Porque, repito una vez más, la independencia de los disparos depende de las circunstancias específicas del experimento y de lo que se tome en consideración.